La violencia y las muertes vinculadas a la impunidad del narcotráfico en el México gobernado por Enrique Peña Nieto han roto sus propios récords. Enero del 2017 ha sido el mes con más ejecutados en lo que va de su administración federal a partir de diciembre del 2013. 3.007 muertos con violencia dan cuenta de ello. 4 años de violencia que se extienden hacia el ocaso del sexenio peñista. El crecimiento de las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, el asentamiento de cárteles como Jalisco Nueva Generación en el norte del país, los enfrentamientos en el cártel de Sinaloa producto de la lucha por el ilícito poder ante la extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y una evidente incapacidad del gobierno federal para investigar, detener y desactivar estas bases criminales, entre otros factores que no funcionan al no existir una evidente política integral de combate a la inseguridad, dan como resultado 90.649 ejecutados en 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a enero de 2017. Incluso hay estados que pierden prácticamente el 0.08% de su población por los homicidios violentos al año. Es el caso de Colima, estado que tiene la tasa más alta de homicidios dolosos, 81.17 por cada 100.000 habitantes en 2016. Según los documentos oficiales y las bases de datos consultadas por el semanario Z, solo en enero del 2017 en México se registraron 3.006 víctimas de homicidios dolosos. Es la misma cifra que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación. Los asesinatos en México han escalado prácticamente cada año del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, incluso por encima de los documentados en el sexenio del expresidente de la República de extracción panista y autor de la guerra contra el narco, Felipe Calderón Hinojosa. Según bases de datos de la Secretaría de Gobernación, de Procuradurías de Justicia estatales y los reportes de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en lo que va del gobierno, sin contar desaparecidos, suman 90.694 muertes violentas, la mayoría relacionadas con el crimen organizado. Es decir que, juntando las cifras de muerte que han dejado los 2 últimos sexenios, el vigente emanado del Partido Revolucionario Institucional y del anterior por el Partido Acción Nacional, México ha sufrido 212.377 víctimas de la violencia y de la incompetencia gubernamental. Este 2017 se celebran elecciones en 4 estados de la República Mexicana: Estado de México, Nayarit, Coahuila, donde se renovará toda la estructura del Poder Ejecutivo y Legislativo, y Veracruz, donde se elegirán alcaldes y diputados locales. 2 de estas entidades federativas están entre los 10 más violentos de México. Efectivamente, el Estado de México, que gobierna el priista Erubiel Ávila, se coloca en la posición número 1 con 11.604 ejecutados en 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras Veracruz, donde es perseguido el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, ocupa el número 7, con 4.309 homicidios dolosos. La tabla de los estados con mayor número de muertes violentas en los 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se integra así. Número 1, Estado de México, 11.604 ejecuciones. Número 2, Guerrero, 8.986. Número 3, Chihuahua, 7.240. Número 4, Jalisco, 5.292. Número 5, Sinaloa, 4.914. Número 6, Ciudad de México, 4.629. Número 7, Veracruz, 4.309. Número 8, Michoacán, 4.259. Número 9, Baja California, 3.757. Número 10, Guanajuato, 3.680. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada año la violencia reflejada en las víctimas mortales ha aumentado.
Si la tendencia se mantiene, Peña dejará un país igual o un poco más ensangrentado que Calderón. La estadística de ejecutados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se integra así: diciembre de 2012, 1.999 ejecutados; 2013, 23.063 víctimas; 2014, 20.010; 2015, 20.525 muertes violentas; 2016, 22.935, ubicándolo como el año más violento de la era priista a la fecha. Enero de 2017, 3.006 víctimas fatales. Total, 90.694 homicidios dolosos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó su manera de documentar su información. Hasta 2015, la dependencia únicamente cuantificaba los expedientes de los delitos, entre ellos los de homicidio, pero no por el número de víctimas. Había, por ejemplo, multihomicidios bajo un solo número de expediente. A la fecha, la información es un tanto más precisa. Es alimentada por formatos homologados de las procuradurías estatales. Para dar una idea, en 2013, el secretariado registró una incidencia de 18.332 carpetas de homicidios dolosos, mientras que INEGI dio cuenta de 23.063 muertes provocadas por violencia. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15.653 y el segundo 20.010. Aún así, que el secretariado de la Secretaría de Gobernación proporciona datos a razón de víctimas, en 2015 solo cuantificaron 17.028, mientras que INEGI arrojó 20.525. Al ser la entidad más poblada, el Estado de México siempre está a la cabeza de la lista de violencia. No por ello goza de buenos números Guerrero, Veracruz y Michoacán, independientemente de su población. Atraviesan crisis de seguridad e ingobernabilidad. Jalisco, Baja California y Sinaloa siguen turnándose los primeros números de la tabla de muerte. Sin embargo, cobra un real impacto cuando se calcula la tasa utilizada por los académicos y las dependencias gubernamentales que estudian la demografía, es decir, cuántos fenómenos ocurren por cada 100.000 habitantes. Para ello, el semanario Z obtuvo las proyecciones de población del estudio realizado por el Consejo Nacional de Población 2017 y los totales de homicidios por entidad. La fórmula para calcular la cifra es multiplicar la tasa de homicidios por el número total de homicidios, entre la población total multiplicada por 100.000. Enseguida, los resultados donde Colima, a pesar de tener solo 607 homicidios dolosos, su poca población lo coloca como una de las zonas más violentas del país. Le siguen Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Baja California, muy encima de Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, obteniendo una tasa de 18.57 homicidios por cada 100.000 habitantes en promedio en el país. Aquí los estados con la mayor tasa de ejecutados por cada 100.000 habitantes. Estado por gobernador: Colima, Ramón Pérez Díaz, del PRI. Guerrero, Héctor Astudillo, del PRI. Chihuahua, César Duarte, del PRI. Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, del PRI. Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, del PRI. Baja California, Francisco Vega, del PAN. Morelos, Graco Ramírez, del PRD. Michoacán, Silvano Aureoles, del PRD. Baja California Sur, Carlos Mendoza, del PAN. Oaxaca, Gabino Cue, Movimiento Ciudadano. Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, del PRI. Sonora, Claudia Pavlovich, del PRI. Guanajuato, Miguel Márquez, del PAN. Veracruz, Javier Duarte, del PRI. Vamos a cumplir 2 sexenios con una misma política que nos ha llevado a los peores números en materia de homicidios en la historia contemporánea de este país. Son las palabras de Ernesto López Portillo, consultor de Seguridad Ciudadana y Reforma Policial en la Ciudad de México. El también fundador de la Asociación Civil Instituto para la Seguridad y Democracia
sostiene que la tendencia de violencia habla de un riesgo de que México pase del umbral de violencia endémica y se vaya a un umbral más grave, que es de conflicto armado, como ocurre en El Salvador. El especialista en instituciones policiales asegura que el Estado mexicano no ha publicado ni dado a conocer alguna metodología con evidencia empírica sobre cómo reducir el homicidio. En todo caso, el crecimiento o la disminución de las ejecuciones caminan independientemente de las acciones de gobierno. El académico advierte que México padece una violencia endémica en materia de homicidios de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y no tenemos la medicina. Puede ser que la autoridad militar entienda de una manera, las procuradurías lo entiendan de otra, la policía de otra, pero nadie muestra una metodología. El activista que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno asegura que la violencia homicida y lo que hace el Estado para enfrentarla se mueven de manera independiente. No tenemos información de que la autoridad modifique el comportamiento de los homicidios. En el cierre de 2016 se incrementaron los homicidios en 22%, un incremento de 51% en ejecuciones del crimen organizado, explica Santiago Roel, directivo del proyecto Semáforo Delictivo, dedicado a estudiar el comportamiento de inseguridad en México. En Semáforo de Ejecuciones publicamos un estudio de homicidios desde 1945 a la fecha. Vemos que iba descendiendo la tasa de homicidios desde 1995, pero es en 2007 cuando arranca la Iniciativa Mérida y la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Se dispara esto exponencialmente después de 3 años. Para 2011 tocamos un récord de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando habíamos logrado bajar hasta casi 8, dice el académico. Para el experto en el tema queda claro que la llamada guerra contra las drogas y la Iniciativa Mérida nos ha incrementado toda la violencia en México. Sobre todo porque, abunda Santiago Roel, cuando suben los homicidios tienden a subir otros delitos de alto impacto y se conforma lo que llamamos la tormenta perfecta. El crimen organizado bien posicionado y las autoridades caen en la ley de plata o plomo. A decir de fundador de Semáforo Delictivo, cuando divides ejecuciones del crimen organizado entre homicidios, en 2006 el 20% de los homicidios en México eran del crimen organizado, en tiempos de Calderón. En 2011 sube hasta 74% y en 2016 estima que un 60%. Es decir, 6 de cada 10 ejecutados son por crimen organizado. A decir de Roel, la perspectiva de una nueva relación con Estados Unidos, que cada quien cuide sus fronteras y territorios, creo que es una oportunidad dorada para que México regule las drogas y termine la guerra contra las drogas que solamente nos ha creado más violencia. El paso para la legislación daría la oportunidad de apagar las peleas violentas entre los cárteles. Las drogas no deben estar en manos de las mafias. El Estado es responsable por el manejo de las drogas, pero evade esta responsabilidad. Crea este mercado negro muy lucrativo para las mafias, con las cuales nos hacen una guerra tremenda y algunos narcopolíticos se benefician de esto. No hay que olvidar que podrán atrapar capos y extraditarlos, pero el negocio y el mercado ahí está y ahí va a estar. En el mismo tema explica que mientras Estados Unidos y Canadá siguen regulando el uso de la marihuana médica y recreativa y así haciendo dinero, en México se sigue matando a miles de personas. En sus palabras, el especialista en temas de seguridad pública refiere que el otro problema es la regulación del cultivo de amapola. Estados Unidos nos prohíbe que cultivemos amapola bajo el pretexto de que México es incapaz de controlar el cultivo de amapola con fines médicos. Es muy cómoda su postura de decir que todo el problema que tiene Estados Unidos lo causan los bad hombres, los mexicanos. No, es un mercado y su demanda está creciendo por razones económicas, familiares y sociales. Las entidades productoras podrían ser estados ricos, vivos, en paz, con una gran capacidad de exportación de marihuana y del derivado de la amapola. No entiendo qué estamos esperando para defender los intereses de México y para encontrar la paz. Peña Nieto y su administración no están haciendo nada al respecto. Finalmente, Roel concluye: Peña
está haciendo exactamente lo mismo que Calderón. No veo nada nuevo y todo esto me preocupa.